Profesor Ricardo, muy buena tarde, ¿cómo está? Soy Maritza Castillo Quiroga, de la Universidad de la UNAT, maestrante en Maestría en Educación y Pedagogía. Bienvenido y muchas gracias por el espacio. Estamos con el profesor Ricardo Romero Medina. Profesor, adelante, quisiera saber un poco más de usted y su profesión. Muchísimas gracias. Pues mira, yo soy licenciado en lengua y literatura inglesas de la Universidad Autónoma de México y tengo una especialización de esa misma universidad en enseñanza de inglés, en TEFL, y más adelante una maestría en lingüística aplicada de la Universidad Distrital en Bogotá. Fui profesor de la Universidad Nacional durante 33 años, hace 2 años me pensioné y también estuve trabajando paralelamente en el sector público y privado, particularmente en el British Council, que fue donde terminé mi carrera profesional como director de inglés para Colombia. Ok, profe, pues mire, estamos ahorita acá, digamos, para mirar un poquito de esa parte de educación y pedagogía, la parte de innovación en el currículo para este siglo XXI, que tiene una proyección común con un sentido social. Y pues voy a comenzar con unas 10 preguntas, algunas van a ser abiertas, otras más específicas y basadas obviamente en su experiencia y en lo que pues ha venido mirando, digamos, en esta transformación. La primera pregunta: ¿las políticas educativas establecidas propenden con el desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes para el siglo XXI e innovación del currículo en las diferentes áreas del conocimiento? Sí, esa es una excelente pregunta para iniciar. Yo me imagino que estamos hablando inicialmente o básicamente del tema de la enseñanza de inglés y podría afirmar que aunque hay documentos escritos que invitan a que se hable de las habilidades del siglo XXI, las políticas educativas que se han presentado hasta el momento invitan a que se promuevan esas áreas, esos pilares que tiene la educación en Colombia, también en el área de inglés, y eso se ve también reflejado en la creación de materiales oficiales como lo fueron o lo son la serie de textos de English Please, y posteriormente que fue la de la parte baja de la secundaria, que se trabajó con un texto creado también en Colombia que se llama Way to Go. Creo que esos dos son buenas evidencias para mostrar que todos los temas de conciencia ecológica, de pensamiento crítico, de estas habilidades del siglo XXI, sí están presentes en la formación de estudiantes en Colombia. Ahora, que de ahí, digamos, de la teoría a la práctica haya un espacio, evidentemente hay un espacio, pero creo que eso lo discutimos más adelante. Ok, muchísimas gracias. Según su experiencia, ¿cuáles características debería tener el modelo pedagógico de las instituciones educativas que proyecten ciudadanos del siglo XXI? Pues mira, de nuevo contesto en la perspectiva del inglés. Como tú sabes, desde los trabajos iniciales de personas como Luria y Vygotsky a mediados del siglo pasado, incluso de Piaget, y posteriormente de todos los trabajos que están haciendo con Escuela Nueva, con Flip Learning, con la enseñanza centrada en el estudiante, lo que se trata es de generar personas autónomas, responsables, que puedan tener una visión crítica de la realidad. Y esto es posible generarlo a través de los idiomas. Como tú sabes, como lo decía particularmente Luria y Vygotsky, cuando se está hablando de la relación de pensamiento, ellos hicieron una relación directa entre pensamiento y lenguaje. Entonces, entregarle a estudiantes, las y los estudiantes, un nuevo idioma es entregarles una nueva cosmovisión, y a partir de ahí una maravillosa oportunidad para poder seguir explorando en la búsqueda de estos elementos que proponen las habilidades del siglo XXI. Okay. En la formación de futuros docentes de educación superior es relevante el conocimiento de diferentes modelos pedagógicos, metodologías, corrientes pedagógicas y habilidades blandas para la gestión, para su gestión en el aula. Claro, yo creo, sobre todo porque es importante, digamos, saber que en este momento donde estamos parados, digamos, en una situación en la que podríamos hablar de un eclecticismo total, en el que, por ejemplo, podemos, quitándole, digamos, lo negativo que tuvieron algunos enfoques tradicionales como el grammar translation, la traducción de gramática, podemos identificar cosas positivas que suceden ahí, podemos trabajar cosas importantes de la manera como se fue moviendo ese péndulo desde enseñar de estructura a
hacia luego enseñar más funciones comunicativas y luego regresar a natural approach y todos estos enfoques. Lo que yo considero importante es que cuando una maestra o un maestro digan que su enfoque pedagógico es ecléctico, que sepan de dónde vienen y por qué. Porque, por ejemplo, la repetición mecánica puede hacer daño y más bien es bueno hacer repetición que no sea mecánica sino contextualizada, que cómo se hace para integrar el natural approach de tal forma que las niñas y niños tengan una exposición real al idioma hablado a través de lo que usa el profesor o de lo que trae el profesor, como a través de todo ese esquema reciente de constructivismo podemos realmente crear esas estructuras, scaffolding, para poder hacer que niñas y niños puedan utilizar el idioma de una manera adecuada. Entonces, la idea es, quien no conoce de su historia va a cometer los mismos errores que he cometido, pero yo recupero que de cada enfoque, por muy tradicional que haya habido, hasta esto que sería el enfoque postcomunicativo más humanista, tenemos que identificar qué fue eso que funcionó y por qué funcionó. Incluso cosas que a veces la gente pasa por encima, como el tema de Lozanov y su idea de Suggestopedia, de Suggestopedia, que mucha gente criticó y que hoy estamos retomando cuando invitamos a niños y niñas a hacer meditación, mindfulness y ejercicios de relajación en el salón de clase para mejorar el aprendizaje. Claro. ¿Cómo ser un docente del siglo XXI que desarrolle competencias para la vida? Esa también es muy importante. Yo creo que ese docente o esa docente tienen que regirse por 3 principios fundamentales. El primero es una declaración abierta de constante aprendizaje. Uno tiene que declararse ignorante, y declararse ignorante es algo muy positivo porque permite que uno tenga la curiosidad para seguir creciendo y aprendiendo. El maestro o la maestra que argumente que ya sabe todo está en el lugar equivocado, porque justamente uno de los elementos fundamentales de la pedagogía es que es una ciencia en constante búsqueda y construcción, reconstrucción a través de la interacción entre estudiantes, materiales, objetivos y todo esto. Entonces, una primera característica es que reconozcamos esa ignorancia, y ese sería el primer motor para seguir el proceso de desarrollo. El segundo elemento que considero fundamental es entender la realidad actual y entender que, por ejemplo, estamos enfrentándonos a cosas que hace unos años ni siquiera existían, como fake news y como las redes sociales y como niños y niñas enfrentadas a TikTok y a una cultura light. Entonces, la comprensión del contexto sería un segundo elemento. Una maestra o un maestro que esté trabajando con niños y niñas debe saber cuál es ese contexto, qué música escuchan, qué los motiva, en qué se ocupan el tiempo, qué les preocupa. Y al hacerlo, tratar de verlo sin un prejuicio, como que todo lo que ellos hacen es malo o es superficial, y poder darles como un sentido más de importancia para poder realmente considerar que son el centro del proceso educativo. Entonces ya dijimos de un poco de ignorancia, es decir, del proceso de conocimiento y aprendizaje constante. El segundo, que es el conocimiento del contexto. Y el tercero, que es muy importante, es entender cuáles son esas habilidades del siglo XXI, porque creo que muchos y muchas de nosotros estuvimos en la universidad, pero no aprendimos mucho del asunto, aunque probablemente hayamos tenido maestros y maestras que nos lo hubieran presentado. Pero creo que vale la pena echar un poquito para atrás y recuperar esto. Para lograrlo, lo primero que tenemos que hacer es aprender sobre las habilidades del siglo XXI. Lo segundo que yo sugiero fuertemente es ser conscientes, o sea, el language awareness, que se habla en muchos textos, el análisis de discurso. Todos estos elementos son importantes porque permiten que en la medida que estemos hablando en inglés, estamos hablando y formando maneras de pensamiento. Entonces, yo creo que para el caso particular de los profesores de inglés y profesoras de inglés, es muy importante que tengamos esa conciencia del uso del idioma, el análisis del discurso, saber cómo está funcionando con niños y niñas, y a partir de ahí ver si eso que habíamos aprendido, las habilidades blandas y todo esto, está funcionando o no. Ok, muchísimas gracias. Es importante reconocer que en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay un elemento dinamizador.
estudiantes que forman parte de un contexto social y cultural entendido como un sistema complejo que ellos desean comprender desde su asignación de nuevos sentidos que representen de mejor manera sus propias vidas. Eso nos dice Brumer en el 2010. Y con base en esta parte, digamos, la contextualización, ¿cree, profesor, que la dialógica en la formación de profesor de idiomas en Colombia puede aportar en el desarrollo ético-social, sirviendo como gestores de cambio social? Claro. Mira, qué bueno, porque eso se relaciona con lo que acabo de comentar hace un momento. Si partimos de esta visión que tú acabas de mencionar ahorita sobre ese deseo de niños y niñas de entender su contexto y de saber cómo poder transformarlo, entra el docente, y el docente que entra no entra imponiendo visiones predichas o preparadas, y a partir de su análisis y de su escucha activa se permite el docente entender más sobre lo que los niños y niñas piensan. Yo creo que aquí hay un elemento importante porque hay una búsqueda de las dos partes. Por una parte hay una búsqueda de comprensión del contexto y el deseo de transformación por parte de los estudiantes y las estudiantes, pero también hay una búsqueda de la comprensión de ese mismo contexto por parte del maestro. El maestro y la maestra en esos casos deben renunciar a su autoridad dentro del salón de clase para convertirse en escuchas activos y activas que permitan entender más que tratar de imponer. Esta sería, digamos, como la primera etapa para lograr cambios sustantivos. La segunda etapa dentro de este mismo proceso que mencionas tú es la de poder ayudarle a niños y niñas a entender cuáles eran esos objetivos de transformación que ellos persiguen. Porque si no sabemos qué buscan, es difícil ayudarles a encontrar. Entonces, esa también es una etapa que, además de entender el contexto, es entender cuáles son esas preguntas, esas preocupaciones que tienen niños y niñas sobre su contexto. Y la tercera es la construcción, sin ninguna receta mágica, la construcción auténtica, mutua, entre docentes y estudiantes, de esa comprensión de la realidad y de las transformaciones que se deben dar dentro de la realidad. Aquí creo que es muy importante enfatizar que docente que lleve que lleve prejuicios o soluciones prefabricadas está llamado a tener un roce fuerte con la comunidad. Docente que llegue en plan de escucha, de incluso traducir esas necesidades en necesidades pedagógicas y convertirlas mutuamente con los estudiantes en acciones fuertes pedagógicas, creo que ahí radica, digamos, como el éxito para que este tema del contexto que acabas de mencionar tenga sentido. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, profe, nos quedan 2 minutos. Yo creo que vamos a hacer un pare acá y regrabamos porque este programa no me permite sino grabar 15 minutos. ¿Listo? Entonces ya, espérate, paro acá. ¿Le vas a mandar otro link? La grabación, no, el mismo enlace, mi profe, sino aquí en Okay. Screencast-O-Matic.